Y el día de hoy vamos a continuar en este encuentro con un panel que por el título por sí mismo ya suena pues bastante sugerente, muy interesante, un debate que incluso quienes hemos estudiado pedagogía o ciencias de la educación nos hemos interesado en diversos momentos de la formación profesional. El título del panel lleva discusiones en torno a la pedagogía y las ciencias de la educación. Y en esta tarde, en esta mañana tarde de este encuentro de estudiantes, pues hemos reunido a tres distinguidas personalidades en el ámbito de la educación de nuestra República Mexicana, quienes son investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que obviamente con los aportes que han tenido en su trayectoria académica, en investigación y profesional, son invitadas de lujo para poder trabajar en este panel que desarrollaremos en nuestro segundo encuentro de estudiantes. Iniciaré explicando rápidamente la mecánica a nuestras panelistas, nuestras doctoras. Vamos a contar con una exposición de 25 minutos para cada una para que desarrollen sus intervenciones y al concluir esta actividad vamos a abrir un espacio para que la comunidad estudiantil, la comunidad docente, invitados y público en general que acude a este encuentro pueda plantear las preguntas. Los compañeros del comité organizador que se distinguen por la camisa de color rosa estarán al pendiente con los micrófonos para que ustedes puedan externar sus preguntas. Bueno, antes de iniciar quiero hacer una mención muy especial, que más bien es más que una mención, es un agradecimiento que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realiza a la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular a la doctora Claudia Pontón Ramos, quien a través de su conducto el día de hoy nuestro instituto recibió un acervo bibliográfico aproximadamente de 17 ejemplares. Son títulos actuales que tienen que ver con temáticas diversas del campo de la educación, el campo amplio de la educación, y a nombre del Instituto de Ciencias de la Educación agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta donación que hace, y a las instituciones hermanas que hoy también participan en nuestro encuentro de estudiantes, decirles que este acervo estará disponible en la biblioteca del ICE y que ustedes, independientemente de que no sean estudiantes formalmente inscritos en nuestro instituto, tienen la posibilidad de acudir como invitados especiales a nuestra biblioteca, para poder consultar esta información tan importante, sobre todo para las investigaciones que realizan. Y yo les pediría por favor que en señal de agradecimiento diéramos un aplauso a la UNAM, que el día de hoy nos hacen esta donación. Les agradecemos mucho, doctoras, y un agradecimiento especial de la comunidad universitaria del instituto. Y vamos a presentar a nuestras tres panelistas de manera muy general. Vamos a ir dando el espacio para que cada una vaya participando, y antes de ceder el uso del micrófono a cada una de las integrantes les daremos lectura de una síntesis curricular. Vamos a iniciar con la intervención, la primera de las tres, que es la doctora Patricia Ducoy-Guati. Voy a permitirme leer un breve extracto de su síntesis curricular. En el caso de las tres doctoras, nos costó mucho, hay que decirlo, hacer una síntesis de ese currículum tan amplio, de muchos años de experiencia académica y en la investigación, pero espero que hayamos podido rescatar los datos que a nuestro juicio del comité organizador de este encuentro fueron los más destacados. La doctora Patricia Ducoy-Guati es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue merecedora de la medalla Gabino Barreda, otorgada por la UNAM por la calidad de sus investigaciones y aporte académico. Su labor docente ha transcurrido casi en su totalidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en los niveles de licenciatura y niveles distintos del posgrado, como lo es la especialidad, la maestría y el doctorado. Actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo, definitivo en la máxima casa de estudios del país, y también es profesora invitada en diversas áreas en universidades de la República. Es integrante activo de diversas agrupaciones como lo son la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa,
la Asociación también de Educación Comparada, integrante también de la Conferencia Internacional de Historia de la Educación y la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. La doctora Patti Ducoy, como pues muchos que tenemos el gusto de conocerla ya varios años, como nos referimos a ella muy afectuosamente, ha participado como ponente y conferencista en diversos coloquios, seminarios y congresos nacionales e internacionales. Algunos países que pudimos destacar en su currículum encontramos Francia, Alemania, Brasil, Suiza, Portugal, Canadá, entre otros. Ha tomado alrededor de 40 cursos y talleres, organizado un poco más de 50 e impartido más de 60 seminarios en su trayectoria académica, que es de muchos años. También se destaca en su currículum diversas estadías académicas y de investigación en múltiples universidades de diversas latitudes del mundo. Por poner algún ejemplo, Argentina, la República de Uruguay, Montreal, Canadá, Humboldt, Berlín, etcétera, y algunas otras universidades también de carácter internacional de Francia y en muchas instituciones de educación superior de la República Mexicana. Ha coordinado y compilado 14 libros, publicado más de 60 artículos y varios de esos artículos pues son traducidos, además del español, en francés, en portugués y en inglés. Su trayectoria como investigadora, podemos observar, es notoria y también ha colaborado como evaluadora de programas de posgrados y proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, también ha dictaminado gran cantidad de ensayos, artículos en revistas especializadas de diversos ámbitos de la ciencia, y también ha asesorado diversos proyectos de investigación y titulación, y bueno, un currículo de verdad bastante amplio, y queremos pues agradecer muy especialmente la asistencia de doctora Patti en este encuentro, y le recibimos por favor con un fuerte y caluroso aplauso. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar en este importante evento dirigido a los estudiantes con la participación de los académicos, pero me parece a mí que es muy relevante que podamos compartir con los alumnos de las licenciaturas en Educación, Ciencia de la Educación y Pedagogía. Nosotros organizamos la participación en este panel, nosotras tres, y decidimos que primero voy a comenzar yo, no porque quisiera, sino porque así lo acordamos por la temática. Yo voy a hablar de la evolución de lo educativo en Francia, en los países francófonos, es decir, Francia como cabeza, pero igual Quebec, que no es país, que es una parte de Canadá, un estado de Canadá, pero también la Martinica, la Guadalupe, la Reunión y algunos otros países que fueron colonizados por Francia. Es decir, ¿qué pasó con el tratamiento de lo educativo en la historia de estos países francófonos, teniendo como centralidad, por supuesto, Francia? Entonces voy a comenzar señalando, primeramente, si puedes cambiar la diapositiva, es decir, voy a hablar de la transición francesa sobre el tratamiento de lo educativo específicamente. Y para este efecto yo decidí dividir este proceso evolutivo en tres etapas. La primera, en la que le denominé la pedagogía o lo pedagógico, se inicia desde el siglo XVII en Francia. La segunda etapa es la de la ciencia de la educación, la en singular, ciencia en singular, que transcurre desde el siglo XIX, la segunda mitad del XIX y una parte del inicio del XX. Y la tercera etapa es la que yo denominé las, en plural, ciencias de la educación. Vamos a comenzar señalando, por favor le cambias la... ¿Qué pasaba con el término de el pedagogo en la Grecia antigua? El pedagogo en la Grecia antigua no solamente llevaba al alumno a la institución escolar, sino que también con el maestro
decidía cuáles eran las enseñanzas más importantes para ese alumno, para ese niño. Es decir, tenía que participar en la elección de los contenidos, o sea, las enseñanzas, y también en la elección de quienes se harían cargo de esas enseñanzas, o sea, de los profesores. Entonces, en la antigua Grecia se trataba de definir qué clase de niño, de ciudadano, se quería formar para plantear un equilibrio entre los saberes y las formas más pertinentes para enseñarles. La siguiente, por favor. De esta forma, la función del pedagogo en la Grecia antigua tenía que ver con guiar, conducir al alumno en colaboración con los profesores. Hay un autor que se llama Philippe Mérieux, que es un teórico contemporáneo francés, que dice: hoy en día vemos que esta función pedagógica no es obsoleta en la medida en que, pregunta, más que nunca, se trata de saber qué hombre queremos formar hoy en el siglo XXI o no, y cómo podemos lograr que se forme ese hombre. ¿En qué valores, con qué saberes y con qué métodos hay que formar en la actualidad a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? En toda Europa, en los siglos anteriores del 19, 17, 18 y 19, la pedagogía, la pedagogía adquiere un cierto lugar en diferentes países: Alemania, Francia, España, Inglaterra. La siguiente lámina dice la pedagogía y lo pedagógico. ¿Sí? Dice, entonces, el tratamiento de lo educativo como lo pedagógico se inicia en Francia y otros países francófonos en el siglo XVII. ¿Qué pasaba en el siglo XVII? Cuando la mayoría de la población era analfabeta y entonces se intentaba, y aparte Francia vivía problemas relacionados con los poderes políticos, la miseria de los campesinos y de los trabajadores y de los obreros que mantenían a la sociedad burguesa, la monarquía, etc. Entonces, ¿qué pasó? Algunas congregaciones religiosas, fueran protestantes o fueran católicas, crearon escuelas para atender a la población, para sacarla del analfabetismo. Y estas congregaciones religiosas elaboraron manuales, tratados, revistas, organizaron sesiones, conferencias, etcétera, donde se habla de la pedagogía y de lo pedagógico. Un ejemplo importante es el de Juan Bautista de La Salle, que en el siglo XVII formó este tipo de escuelas, no nada más para los niños, sino también como escuelas normales, que se llamaban clases normales. Y ahí, ¿qué hizo? Formar a los maestros que iban a atender a sus escuelas. Y tiene un libro muy importante que se llama Las escuelas, ¿cómo se llama? Bueno, no me importa, no sé cómo se llama. Ahí está, en francés, La conducta de las escuelas cristianas, que lo elaboró Juan Bautista de La Salle. Es un libro muy interesante porque para el siglo XVII marca cómo deberían de ser educados los niños y los jóvenes, cómo trabajar en grupo con los niños, cómo respetar el ritmo de aprendizaje de los niños. Imagínense, siglo XVII, donde está planteando temas que ahorita son relevantes para la educación en todo el sistema educativo. Cómo hacer estructuras flexibles, no darle a todo mundo parejo clases,
sino estructuras flexibles de acuerdo a las necesidades de los niños y de los adolescentes, de acuerdo a los ritmos de trabajo, etc. Entonces son las congregaciones religiosas, repito, las que hablan de la pedagogía y lo pedagógico. En el siglo XIX es el siglo de oro de la pedagogía francesa. ¿Por qué? Porque después de la monarquía, después de lo que pasó con a la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, Napoleón, la derrota de Napoleón, etc., se trataba de formar ciudadanos republicanos. Y se instaura entonces la Tercera República en 1870 y la educación se ve como el medio, la estrategia por la que había que afianzar los valores republicanos. Y lo pedagógico ocupa un lugar relevante. El siglo XIX se caracteriza en Francia por la producción de muchos textos y muchos autores que destacan en tratamientos de lo educativo desde la perspectiva de lo pedagógico. En la siguiente lámina, se me olvida decir, está el siglo XIX. Ahí están dos nada más como ejemplo, Compairé, que hace historia de la pedagogía, y otro Berrier, que habla de monografías pedagógicas. La siguiente lámina, por favor. Entonces, la pedagogía tiene un estatus muy importante en toda Europa. Se inician investigaciones científicas, y pongo entre comillas científicas, porque esto quiere decir a la usanza de las ciencias de la naturaleza, como la física, la química y la biología. Es decir, se comienza a trabajar lo educativo desde el punto de vista de la física, de la psicología experimental, etc. Alfredo Binet crea el test de inteligencia, que supuestamente mide la capacidad intelectual. Se formulan planes educativos con base en las aportaciones de los pedagogos de la época. Se desarrolla la pedagogía experimental, donde Gastón Miallaret ocupa un lugar relevante en Francia, y el bastión principal de la pedagogía está conformado por las escuelas normales de aquel entonces. Destacan tres autores muy importantes. La siguiente lámina, por favor, que son Marion, Buisson y Durkheim, que inauguran la enseñanza de la pedagogía universitaria. ¿Por qué? Porque se abre en varias universidades una cátedra, pero la más relevante es la de la Universidad de la Sorbona, que es ocupada por Marion, que fue un filósofo, pedagogo, etc. Cátedra a la que acudían el público que quisiera, pero también profesores de primaria, profesores de la universidad, etc. Luego sigue otro importante teórico que se llama Fernando Buisson, que hizo un mega diccionario maravilloso que se encuentra en línea, donde están autores, temas, una maravilla, que fue un premio Nobel de la Paz y ocupó también, a la muerte de Marion, la cátedra de pedagogía en la Sorbona. ¿Estoy en la lámina que se llama Marion, Buisson y Durkheim o no? Ah, ok. La siguiente lámina, Durkheim. Ah, bueno. Voy con Durkheim. De 1887 a 1902, Durkheim impartió la cátedra de Ciencia de Educación. La palabra pedagogía y ciencia de educación se utilizaba en aquel entonces de manera indistinta, y Durkheim sustituyó a Buisson y a Marion en la Sorbona con la cátedra de Ciencia de la Educación, que anteriormente llamaron Buisson y Marion pedagogía. Relatan los historiadores que Durkheim dedicó 2/3 de su vida laboral académica a la pedagogía, es decir, al tratamiento de lo educativo, con los maestros de primaria, con los profesores universitarios, y además dio cursos en
la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior francesa no tiene nada que ver con las escuelas normales superiores mexicanas. La Escuela Normal Superior francesa es una escuela de élite donde se forman los más picudos ingenieros, agrónomos, actuarios, filósofos, de todo. Es una élite, es la élite intelectual del país la que se forma desde entonces a la fecha en la Escuela Normal Superior. No es para formación de maestros, así se llama Escuela Normal Superior. Entonces, Durkheim dice que la educación, como ustedes bien saben y habrán estudiado en algún curso, que la educación es la acción que ejercen las generaciones adultas sobre aquellas que todavía no están maduras, es decir, sobre las jóvenes. Y que la educación busca desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él y de la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está destinado. Durkheim entonces es un teórico muy importante que habla de la socialización como una función de lo educativo. ¿Por qué? Porque prepara al hombre para la vida, para la ciudadanía, para la vida social, para ser ciudadano. La otra lámina de Durkheim, por favor. Pero Durkheim hace una distinción entre lo que es educación, pedagogía y ciencia de la educación. Entonces, ya dijimos que Durkheim plantea que la educación es la acción que ejercen las generaciones adultas sobre las nuevas, sobre las jóvenes. Eso es la educación. Y que en todas las sociedades se da un tipo de educación determinado conforme a la cultura, las tradiciones, las reglas de cada país, de cada sociedad. Entonces, recuerden también que Durkheim planteó que el método para estudiar, para investigar, tiene que ver con el pensamiento positivo. Por lo tanto, la educación es una cosa, es decir, que los hechos sociales son los objetos de investigación y la educación, igual que los hechos, son cosas. Pero dice, la pedagogía consiste no en acciones, sino en teorías. Estas teorías son maneras de concebir la educación, no maneras de practicarla. A veces las teorías se distinguen de las prácticas que usan a punto de oponerse. La pedagogía de Rabelais, de Rousseau o de Pestalozzi están en oposición con la educación de su tiempo. Por supuesto, Pestalozzi, bueno, conocido, y Rousseau hicieron planteamientos totalmente opuestos a las prácticas educativas desplegadas en su época. O sea, la educación francesa era una educación muy rígida, muy autoritaria, etc. Entonces los planteamientos rousseauianos y de Pestalozzi se oponen totalmente a esas prácticas educativas. Pero también Durkheim distingue la educación, la pedagogía y la ciencia de la educación. Dice, la ciencia de la educación permite que la educación sea descrita, analizada y estudiada. Bueno, no lo dice textualmente, pero es lo que está planteando. Es decir, hablar de ciencia de educación reclama la posibilidad de describir, de explicar y de analizar lo educativo. Y el objetivo es conocer y comprender lo que es la educación, lo que significan las prácticas educativas. Entonces, la ciencia de la educación no puede confundirse con las prácticas educativas, porque eso es la educación. Ni tampoco puede confundirse con la pedagogía, según Durkheim, porque la pedagogía es de corte prescriptivo, como vamos a ver que retoman otros autores. En otra lámina, Durkheim dice, las teorías que denominamos pedagógicas son especulaciones. Su objetivo no es describir o explicar lo que es o lo que ha sido, sino que
sino lo que debe ser, es decir, la prescripción. No están orientadas ni al presente ni al pasado, sino hacia el futuro, puesto que es un discurso prescriptivo. No proponen expresar fielmente las realidades que se dan, o sea, las prácticas educativas, sino plantear preceptos de conducción. No nos dicen lo que existe y cuál es el porqué, sino lo que es necesario hacer. Este es el planteamiento durkheimiano para distinguir pedagogía, educación y ciencia de la educación. Este autor la siguiente lámina, por favor. Este autor que les señalé, que se llama Philippe Mérieux, dice: hoy en día, hoy siglo XXI, lo que la pedagogía no es y lo que la pedagogía es. Lo que la pedagogía no es un discurso científico, un discurso filosófico y un discurso institucional. Dice, eso no es la pedagogía. Lo que la pedagogía es una forma de literatura épica que articula valores, ejemplos y prescripciones. Un pensamiento de la complejidad que permite construir modelos provisionales del acto educativo. Una reflexión rigurosa sobre lo que se juega en la acción educativa. Para Philippe Mérieux, esto es, hoy en día, la pedagogía. La siguiente lámina, voy a pasar a señalar un pensamiento de Gaston Villaret, que es, como ya señalé, un pedagogo muy importante en Francia, del que vamos a hablar varias veces. De Caen se escribe al norte de Francia y trabajó con base en la pedagogía experimental. Fue uno de los fundadores de la pedagogía experimental. Presidió la Asociación Internacional de Pedagogía Experimental de Lengua Francesa, asociación que después se modificó por la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación con Arduino. Es decir, Villaret presidió la asociación cuando lo educativo era visualizado en materia de investigación como posibilidad de experimentación. Esta asociación se cambió por la actual AFIRSE, que es la Francófona Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación. Pero Villaret ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de lo educativo, de lo pedagógico en Francia y de la investigación. Villaret dice, la pedagogía es del ámbito de lo prescriptivo y de la acción educativa. La ciencia de la educación, aquí todavía está hablando de la en singular Villaret. La ciencia de la educación es del ámbito de lo descriptivo y de la explicación. O sea, retomo un poco los planteamientos de Durkheim. Ferdinando Buisson, la siguiente lámina, por favor, dice: la pedagogía es a la vez la ciencia y el arte de la educación, pero como hay que elegir, nuestra lengua, o sea, el francés, repugna en general aquello que una misma palabra designa a la vez como arte y como ciencia. Por lo tanto, no dudaré en definir a la pedagogía simplemente como la ciencia de la educación. La siguiente lámina. En Francia se habla de la ciencia de la educación de 1882 a 1914 aproximadamente, o sea, no hay un tiempo así exactamente definido, pero la ciencia de la educación se instaura como una dimensión fundamental, no solamente para las prácticas educativas en las instituciones, sino que mucho más arriba, es decir, para la administración escolar y para la administración universitaria. ¿Por qué? Porque todos los responsables, los rectores, los inspectores, los supervisores, toman cursos de ciencia de educación para regular las prácticas educativas en todos los niveles del sistema educativo francés.
Por lo tanto, se comienzan a ofrecer cursos, se continúan más bien ofreciendo cursos universitarios y al personal de enseñanza primaria y universitario a través de la tutela de la Dirección General de Educación de Ciencia Primaria, porque en Francia se llama de enseñanza primaria y de enseñanza superior. Entonces, la nueva disciplina, la ciencia de la educación, es promovida por convicciones de orden político y es considerada como un soporte para la difusión de las ideas y el reforzamiento de las instituciones republicanas, es decir, las planteadas a partir de la derrota de Napoleón y de la instauración de la Tercera República Francesa. De esta forma, la confianza en la educación y en esta nueva disciplina fomentaron el apoyo al proyecto republicano de la laicidad, en contra de la monarquía que había dominado en Francia y que había explotado a la clase trabajadora. De esta forma, la ciencia de la educación juega un rol decisivo en la concepción y en la puesta en marcha de las reformas escolares que se sucedieron entre fines del XIX y principios del siglo XX. Ahora, este planteamiento de la ciencia de la educación en Francia tiene que ver con lo que pasó en México en 1881, la siguiente lámina, por favor, cuando Justo Sierra presenta su proyecto de creación de la Universidad de México en 1881. ¿Por qué? Porque en ese proyecto de creación de Justo Sierra de 81 habla de la ciencia de la educación, habla de la creación de una escuela donde se formarían, como en Francia, como en la Normal Superior Francesa, a los más picudos ingenieros, biólogos, filósofos, literatos, etc. Pero el proyecto de Justo Sierra fue congelado en la Cámara de Diputados, igual que como pasa todavía en México. Fue congelado y no fue sino hasta 30 años después que se retoma el proyecto de creación de Justo Sierra, porque no le aceptaron a Justo Sierra crear una universidad cuando había un analfabetismo generalizado en este país. Y le decían que cómo pretendía crear una universidad si no estaba resuelto el problema del analfabetismo. Entonces pasaron 30 años, y todo esto fue durante el Porfiriato, por supuesto, para que el proyecto, y cuando Justo Sierra ya fue secretario de Educación del país, en el periodo del Porfiriato, cuando es aprobado el proyecto de creación de la Universidad de México. No se llamaba Universidad Nacional como ahora, se llama Universidad de México. Entonces, en 1910 se aprueba el proyecto de creación de la Universidad de México y vuelve a aparecer la ciencia de la educación como una réplica de lo que estaba pasando en Francia. ¿Por qué? Porque Justo Sierra y otro actor muy importante en la creación, difusión de lo educativo fue Ezequiel A. Chávez, que lucharon por instaurar lo educativo en el marco de la Universidad de México. Entonces, pero antes de crear la Universidad de México, Justo Sierra creó una escuela junto con Chávez que se llamó la Escuela de Altos Estudios, que consideraron, repito, como la Escuela Normal Superior de México o la Escuela de Altos Estudios que todavía existe en Francia, que era la élite intelectual. La Normal Superior y Altos Estudios franceses son la élite intelectual. En México entonces se crea la Escuela de Altos Estudios y la ciencia de la educación tiene un lugar importante. Esta escuela es el antecedente de lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero esta escuela generó 3 dependencias universitarias: la Escuela de Graduados, la Escuela Normal Superior, porque así se llamó. La Normal Superior Mexicana nació en la Universidad de México, nació en la UNAM, no nació en la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría luego se la quitó, pero nació en la UNAM.
y luego la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Ya me voy rápido. Las ciencias de la educación. En 1967 se instauran las ciencias de la educación. Hay un cambio del singular al plural. Gilles Ferry dice, aquí se trata de la muerte de la pedagogía. Dice, la sustitución de la pedagogía por las ciencias de la educación. Gilles Ferry es otro pedagogo francés que ya murió lamentablemente, igual que Gastón Millaret. La sustitución de la pedagogía por las ciencias de la educación significa a la vez el abandono de las especulaciones normativas en beneficio de estudios positivos y, al interior de las ciencias humanas, la delimitación y la organización de un campo de investigaciones orientadas hacia la comprensión del hecho educativo. Pero dice Daniel, se me olvidó mencionar como país francófono Suiza. Una parte de Suiza es francófona, porque el autor que está abajo en la siguiente lámina donde dice la muerte de la pedagogía se llama Daniel Amelin, que este es un pedagogo suizo. Dice, esta muerte no aparecía de ninguna forma en el horizonte para aquellos como Marion en la Sorbona, Raymond Tamon o Espinaz, respectivamente, en las facultades de Letras de Lyon y Bordeaux, cuando inauguraban la enseñanza universitaria de la pedagogía en Francia, etc. Es decir, que hubieran quedado sorprendidos cuando se habla de la muerte de la pedagogía y se formalizan las ciencias de la educación. La siguiente lámina, institucionalización de las ciencias de la educación. Rápidamente, se formalizan, se institucionalizan en 1967 en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales y se abren en 3 universidades inicialmente: Bordeaux, Cannes, donde estaba Millaret, y París, y posteriormente se abren en otras. La siguiente lámina, Millaret dice, las ciencias de la educación están constituidas por el conjunto de las disciplinas científicas que estudian, en diferentes perspectivas pero complementarias y coordinadas, las condiciones de existencia, de funcionamiento y de evolución de los fenómenos y los hechos educativos. Arduino y Guibertier dicen, las ciencias de la educación, del hombre y de la sociedad están convocadas a una reflexión epistémica, epistemológica, ética y política, en donde el plural, por eso las, se impone. Y ya voy a acabar, El plural de las ciencias de la educación. Lo educativo, dice Arduino, es del orden de lo humano. Es decir, lo educativo tiene que ver con hombres. Por lo tanto, lo educativo se inscribe en lo vivo, en lo que está en movimiento, en lo que es proceso. El objeto educativo es sujeto, es un sujeto vivo, humano y social. Y es una unidad que reclama un acercamiento holístico, o sea, global. Un acercamiento dialógico, o sea, diálogo con el otro. Lo educativo es una unidad, entidad unitaria e indivisible. Lo educativo es complejo, no complicado. Ya con mis alumnos hemos hablado muchas veces de lo que es complejo, como Edgar Morin lo dice, como un tejido, lo complicado, porque lo complicado se puede descomponer y lo complejo no. O sea, lo complejo no acepta la separación variable A más variable B más variable C o parte 1 más 2, etc. Sino todo lo contrario, demanda un acercamiento desde la totalidad, desde la visión holística o global. Arduino dice que las ciencias de la educación son mestizas, no tienen padres. ¿Cómo se llaman los hijos no legítimos?
¿cómo se llaman? No naturales, peor que eso. Bastardos, eso. Que las ciencias de la educación son bastardas. Son bastardas porque no tienen padres legítimos. O sea, la bioquímica, tienen una madre o un padre legítimo. La física, por ejemplo, como madre de todas las disciplinas de las ciencias experimentales. Dice Arnaud, las ciencias de la educación son bastardas porque no tienen padres legítimos, porque son mestizas. Y ya para acabar, lo educativo entonces es del orden de lo temporal y no de lo espacial. Tiene un inicio y un fin, como la vida y la muerte. Todo lo educativo está marcado por la temporalidad. Es del orden de lo histórico porque es único, singular e irrepetible. Nada que tenga que ver con lo educativo se puede repetir, como nada que tenga que ver con lo social y con lo humano se puede repetir. Es heterogéneo porque está articulado a polos disciplinares opuestos. Esto es muy importante. Opuestos y a veces contradictorios. Es decir, lo humano, lo psíquico, lo social, lo psicoanalítico, lo ético, lo histórico, etc. Y aquí termino. Muchas gracias, doctora Patti. Muy interesantes las reflexiones que la doctora Patti nos comparte en esta tarde. Y enseguida vamos a abrir el espacio para poder escuchar los comentarios, el aporte que el día de hoy en este panel, discusiones en torno a la pedagogía y las ciencias de la educación, nos presentará la doctora Claudia Pontón Ramos. Antes de cederle el uso del micrófono, vamos a dar lectura de una breve síntesis curricular de la amplia trayectoria de la doctora Claudia. Actualmente se desempeña como investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo. También es profesora del posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y desde el 2014 es coordinadora del programa de posgrado de Pedagogía en la máxima casa de estudios. Algunas de las líneas de investigación que cultiva la doctora Pontón, voy a mencionar algunas: delimitación y problemática teórica del campo educativo en México, prácticas y procesos de formación del posgrado universitario, identidad docente y formación profesional de estudiantes universitarios, y también destaca el campo de la línea filosofía, teoría y campo de la educación. Y al cultivar estas líneas, pues ha presentado diversas publicaciones y también ha asesorado diversos proyectos de investigación. Sin más preámbulo, vamos a ceder el uso del micrófono a la doctora Claudia Pontón Ramos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo igual agradezco mucho estar aquí, la invitación a todos los que hicieron posible que estuviéramos en este panel. Me da mucho gusto realmente compartir con ustedes un ejercicio de reflexión que vengo haciendo durante los últimos 25 años, preocupada por el estatuto conceptual, teórico e histórico del campo de la educación, del campo de la pedagogía y del campo de la investigación educativa. Yo con mucho gusto puedo compartir el PowerPoint al que lo quiera tener, para que, si no me da tiempo, ¿no? Y no apresurarme mucho porque es muy difícil a veces resumir, compartir algunas cuestiones. Habíamos acordado con la doctora Ducuay Orozco que íbamos a tener, ¿no?, esta continuidad, porque bueno, la doctora Ducuay nos introduce a una dimensión histórica muy interesante que combina algunas características específicas de la configuración de un registro discursivo que ha tenido una influencia muy importante en el campo de la configuración de la educación, de la pedagogía y de la investigación educativa en México. Yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones generales de lo que pasa en México en relación a este debate. No me voy a detener mucho a cuestiones particulares, pero con mucho gusto, el que quiera, yo les comparto mi correo y la literatura que yo tenga y las cuestiones que pueda compartir, por supuesto que lo haré. La primera diapositiva, por favor. Bueno, en este marco me da gusto estar aquí, en este segundo encuentro, y poder compartir con ustedes algunas cosas.
Y en el marco de la discusión en torno a la pedagogía y las ciencias de la educación, yo denominé mi trabajo Retos, Configuraciones y Contornos del Debate, Pedagogía y Ciencias de la Educación. Y voy a hacer primero la siguiente, un encuadre temático. En el encuadre temático, lo que me gustaría compartir con ustedes son dos cosas muy importantes. Es muy importante diferenciar el tema que nos lleva a reflexionar sobre la identidad de la pedagogía como campo disciplinario y el tema de la configuración de la identidad de los profesionales en educación o de los pedagogos. Son temas muy distintos que yo a veces veo que se confunden. Por cuestiones de tiempo y por el eje articulador de esta mesa, yo me voy a centrar en el debate conceptual, en el debate de la disciplina, pero si después ustedes con mucho gusto me invitan, tenemos tiempo, podríamos hacer también una reflexión sobre el debate de la configuración del profesional, pero son cosas distintas. Esta es una primera consideración, por eso me voy a centrar en eso, y creo que aquí, de alguna manera, por supuesto, voy a retomar algunas cuestiones, o el marco antecedente de la doctora Ducó va a ser les va a dar mucho sentido a lo que yo les voy a plantear después. La otra cuestión que me interesa comentar con ustedes en relación a mi participación es que para mí es muy importante que los que estamos interesados y trabajando, reflexionando y analizando el campo de la educación o la pedagogía no confundamos la disciplina con el objeto y el objeto con la enseñanza. O sea, no es lo mismo pedagogía y educación que enseñanza. Este es como una primera observación. Este tipo de cuestiones después las vamos a ver en algunas de las aspectos que yo comparto con ustedes. La siguiente diapositiva, por favor. No la veo, perdón, porque no la veo, pero sobre esto espero que me sigan. Dice sobre la problemática de la identidad disciplinaria. ¿Sí? Bueno, aquí me interesa comentar con ustedes que lo que yo he revisado en la literatura, y coincide mucho con la doctora Ducó, con lo que dice la doctora Ducó, en México tenemos poca claridad sobre la diferencia en los términos educación, pedagogía, ciencia en singular o en plural, ciencias de la educación y teoría pedagógica. Y esta ambigüedad ha generado en el ámbito nacional una serie de desconocimientos con respecto a la especificidad teórica del campo, y también se ha cuestionado el estatuto de la legitimidad frente a otras disciplinas sociales. Todos los que hemos pasado en la formación académica en el campo de la pedagogía tienen mucho que ver el tema de la discusión en relación a el estatuto conceptual o epistémico que puede tener nuestra disciplina con otras disciplinas como es la sociología, la filosofía, la historia. La referencia es que nos alimentamos de esas lógicas de articulación y de razonamiento para entender lo educativo, pero se desvanece la configuración conceptual de nuestro campo. Esto es algo que tiene que ver con la naturaleza híbrida de nuestro ámbito de conocimiento. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, yo les planteo la necesidad y la importancia no solamente de identificar y aclarar el problema del uso del lenguaje en nuestro país, sino también las implicaciones semánticas de las diferentes perspectivas que de alguna manera han influenciado la configuración de las ciencias o de la ciencia de la educación. Una es la tendencia que bien ubica la doctora Ducó del debate de ciencias de la educación que nos viene de Francia, o el debate de la pedagogía que podemos alimentar desde la perspectiva alemana con Hermann recuperando a Dilthey, o de la educación entendida como instrucción a partir de algunos trabajos del propio Dewey desde la perspectiva norteamericana. A mí la siguiente, por favor, me parece importante compartir con ustedes que lo que tenemos es un híbrido que está configurado con una serie de influencias, de perspectivas de diferentes países que han venido alimentando y retroalimentando el debate, pero que desafortunadamente también le han dado un nivel de ambigüedad conceptual. Y me parece importante que la gente que nos estamos involucrando en el sentido formativo y de investigación con educación tengamos claridad del debate, y lo que dice la doctora Ducó es central, la temporalidad de los debates y la temporalidad de los diferentes registros discursivos que se establecen en diferentes partes del mundo y que de alguna manera influyen, en el caso de México, este debate. En ese sentido, yo planteo, no sé si esté en la diapositiva, que es importante enfatizar
en este debate las diferencias entre las diferentes perspectivas, ¿no? Los diferentes registros discursivos en donde se inscriben las perspectivas, y en ese sentido tendríamos que recuperar la ambigüedad de los términos entre educación y pedagogía. Y después, la siguiente diapositiva, comparto algunas notas para abordar este debate. ¿Y qué es lo que hago? Aquí me voy a tratar de ir un poco más rápido, pero a quien le interese, recupero una serie de autores que yo he venido revisando y que nos permiten entender cómo se va configurando el debate. Ahora, la idea no es llegar a un punto de encuentro entre los autores. La idea es identificar la pluralidad de lecturas que hay con respecto a este tema y la cantidad de elementos que podemos identificar alrededor del tema para poder tener una claridad con respecto a lo que estamos hablando. Recupero a un autor que es Escolano, que en 1978 ya nos había compartido en uno de sus escritos que había una indefinición en los términos educación y pedagogía, y él dice que esta indefinición responde a mutaciones conceptuales y estructurales que afectan profundamente el ámbito y la perspectiva de lo que tradicionalmente se ha considerado como ciencia pedagógica. Este autor también reconoce que hay un carácter pluridisciplinar de la educación como objeto de estudio y que este carácter al mismo tiempo debilita el sentido unitario de la pedagogía, pero fortalece la dimensión multidimensional de lo educativo. Lo que encuentra Escolano es como una contradicción entre la disciplina y su objeto, pero al mismo tiempo considera que esta contradicción retroalimenta el debate en el campo. La otra diapositiva, por favor. Fouillade, por su parte, es otro autor que en 1984 había señalado, como lo planteó la doctora Ducua en su momento, que sin educación no habría nunca actor humano. Argumenta este autor que el comportamiento humano en el campo de la educación se expresa al mismo tiempo por la acción educativa y por la razón educacional. En este sentido, hablar de educación y de pedagogía nos remite a considerar una reflexión filosófica sobre la razón humana y por consiguiente sobre el saber. Este tema también es muy importante porque nos lleva a uno de los ejes articuladores de los proyectos pedagógicos y de los proyectos educativos que tiene que ver, como bien lo planteó la doctora Ducua, con la formación de la ciudadanía y con la formación del potencial humano. La siguiente, por favor. También tenemos en el ámbito de la historia a un autor, Santoni, un historiador italiano que a mí en lo personal, la verdad, me gusta mucho cómo escribe y yo les invito a que lo busquen en redes sociales. Santoni en el 2002 tiene muchos trabajos, pero yo recupero el que me lleva a esta reflexión. En uno de sus trabajos de historia de la educación ya había señalado que confundir la pedagogía con la educación es como confundir la salud con la medicina. Agrega que la salud es una condición de vida objetiva y constatable y que la medicina es el arte que busca curar la salud previniendo o sanando enfermedades. Señala que esta confusión se compara con la que ocurre entre educación e instrucción y enfatiza que la educación es un proceso continuo y multiforme que se refiere al individuo, a los grupos de individuos o a la sociedad en su conjunto, todos siempre considerados en un histórico social concreto. Por eso, cuando ustedes abren libros de historia de la educación, van a encontrar referencias importantes dependiendo si es historia de la educación griega, historia de la educación escolástica, historia de la educación medieval, historia de la educación en el Renacimiento. Hay que tener esta lectura porque no es lo mismo, la educación no lo pueden ver como un genérico indisoluble. Tiene que ver con una temporalidad, como lo decía la doctora Ducua, con un contexto específico, con prácticas específicas y en ese sentido tenemos que hacer una lectura de este referente. La siguiente, el mismo Santoni, pedagogo y pedagogía no tienen que confundirse tampoco con los términos educador y educación. Para Santoni, la pedagogía tiene una relación directa con la instrucción y por consiguiente con la didáctica general y la educación con los fenómenos formativos en general. En ese sentido, la educación remitiría a un proceso amplio y complejo, mientras que la instrucción se va a referir a problemas relacionados con la metodología pedagógica o la didáctica especial o general.
Esto también es muy importante porque a veces nos perdemos en especulaciones generales sobre la dimensión de la didáctica, etcétera, y no recurrimos a la literatura histórica. Y yo lo que les quiero enfatizar, como lo decía la doctora Dubois, es que la lectura de la historia es central para entender la manera en cómo se van configurando los discursos y los registros educativos. Si no tenemos una lectura cuidadosa de lo que pasa en la historia y los diferentes elementos que nos permitan explicar estas transiciones, como lo decía la doctora Dubois, de un discurso discursivo a otro, generalmente caemos en la confusión. Pero mientras mayor claridad tengamos de esta historia, mayor bases y elementos tenemos para poder realmente tener una postura clara sobre nuestro objeto de conocimiento. La siguiente, por favor. Alfredo Furlan, un autor más contemporáneo por su parte, en 1995 ya había planteado que la educación es una frase que singulariza una multiplicidad de espacios, tiempos, sujetos, estados, posiciones, procesos, transformaciones, que refieren a un modo de transmisión cultural, a un sistema productor de capacidades y así lo dice, a un dispositivo que fabrica identidades y procederes. Por su parte, en la siguiente, Ángel Díaz Barriga, en un trabajo publicado en el 95, también había hecho énfasis en que el concepto histórico de la educación es de vital importancia para entender el desarrollo entender el desarrollo que este concepto tuvo en Francia y posteriormente en otras partes de Europa, y también la importancia que adquiere la didáctica. Creo que Patricia ya nos dio elementos importantes para entender este vínculo. Por otra parte, en la siguiente diapositiva me siguen, está Valentina Cantón, 2003. Valentina Cantón, que es una profesora de la facultad que ahora está trabajando el tema de patrimonio cultural y que también ha trabajado el tema de la teoría educativa y la teoría pedagógica desde la UPN Ajusco, puntualiza que los términos educación y pedagogía han sido utilizados a menudo de forma indistinta, y no solo por el ámbito cultural y profesional más amplio, sino también incluso por el ámbito de especialistas. Y esto le preocupa, dice, no puede ser posible que la gente utilice de manera indistinta educación y pedagogía en general, está bien, pero que lo confunda la gente que se está formando, eso sí le preocupa. Entonces dice que tienen un tratamiento distinto. Él enfatiza que este tratamiento ha efectuado, como los utilizamos como sinónimo, un efecto natural de confusión que refiere a los objetos, las fronteras, las temáticas y las especificidades metodológicas que conlleva cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Por su parte, Patricia Medina Melgarejo, que igual la conocen desde el 2003, que ella es una doctora en pedagogía, profesora de la facultad y también es antropóloga, y también ha trabajado mucho, no solamente algunas cuestiones de multiculturalidad o discursos postcoloniales con respecto a la educación, sino también aspectos que tienen que ver con la teoría y la especificidad del campo. Ella señala que la relación y diferencia en estos términos, educación y pedagogía, no establece dimensiones que van a permitir identificar los límites de construcción de sujetos y de racionalidades, y de alguna manera ella va identificando algunas herramientas que nos permiten teorizar el campo del educativo y el campo de lo pedagógico. Ella hace una distinción entre ambos. En este sentido, para esta autora, la pedagogía se expresa en las prácticas discursivas de formación, mientras que lo educativo conlleva a procesos y niveles de realidad más amplios, sobre todo en la acción de los sujetos colectivos. Si nos damos cuenta, hasta ahorita la literatura está tratando de identificar algunos matices del debate. No se está contradiciendo ni está tratando de buscar un planteamiento unívoco, al contrario, está identificando la pluralidad del debate y está tratando de tener algunos elementos que lo aclaren. La siguiente, por favor. En cuanto a la problemática teórica con respecto a esto, podemos decir que la literatura nos da muchos elementos, pero nos ayuda a ir identificando también algunos rasgos particulares. Uno de estos rasgos es que se reconoce a la educación como el objeto de estudio de la disciplina pedagógica y se reconoce que esta disciplina se abre a múltiples dimensiones, o sea que realmente lo educativo como objeto de estudio de conocimiento tiene múltiples lecturas.
También se reconoce que la educación es un campo tenso e interpelante, o sea, alude a un debate teórico, pero también alude a una dimensión de intervención y de acción práctica. La siguiente. En este sentido, lo educativo refiere también a un término elaborado desde un discurso académico, institucional, intelectual y sistémico, relacionado siempre con una dimensión cultural, social, política y ética, que además está siendo abonado desde diferentes perspectivas y desde diferentes dimensiones. La siguiente, por favor. Otros aspectos de la problemática teórica que se identifican en la literatura a partir de estos autores y otros es que también a partir del eje histórico se identifica a la figura del maestro y al escenario de la escuela como un referente innato de reflexión y de intervención de estos ámbitos. Y ya la doctora Dubois nos había explicado cómo la configuración en el marco francés tiene que ver no solamente con la formación de formadores y con el discurso institucional de la escuela. También se identifica una dimensión múltiple y multireferencial de lo educativo que nos exige identificar y reconocer la existencia de diferentes lecturas, así como una variedad de posibilidades y dimensiones analíticas y metodológicas que se aproximan al objeto. A mí esto me interesa mucho enfatizarlo porque estas condiciones son parte de la naturaleza de nuestros objetos. Me preocupa cuando algunos estudiantes de licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo reflexiono con ellos en los últimos semestres sobre el debate teórico del campo, ellos me dicen, es que parecemos todólogos, sabemos de todo y de nada al mismo tiempo. Y entonces un poco esta apreciación que tiene que ver con la identidad del profesional, no con la identidad del campo, por eso hice el énfasis, pero no me voy a meter al debate, me parece injusta para nuestro ámbito, o es un desconocimiento de la configuración histórica de nuestro ámbito. Me parece que va más por ahí. No es que realmente no exista un debate, no es que no existan las bases. La doctora Dubois nos compartió una lectura de trabajos que ha hecho, ¿no? Tiene un libro que yo le recomiendo mucho, que es su tesis doctoral sobre la educación en el porfiriato. La gente ha abonado muchísimo, no es que no exista. El problema es que realmente cómo se va configurando este discurso en el registro de la gente que se está formando en el campo. Aquí estamos tratando de debatir un poco lo que se ha trabajado en el ámbito conceptual. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante diferenciar entre estos tres niveles de problematización. Lo que implica el debate de la pedagogía como disciplina académica, lo que implica el debate de la educación como objeto de estudio compartido con otras disciplinas sociales y lo que implica repensar y reflexionar sobre los procesos y las prácticas educativas y escolares en todo el mundo, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Seguimos con la dimensión de la problemática teórica. Esto nos lleva también a identificar la dimensión histórica y contextual de lo educativo en el marco de la formación humana y siempre temporalizar. Yo le digo mucho a mis estudiantes, cuando vayan a leer un autor, tienen que verse obligados a contextualizar. Si yo voy a leer a Durkheim, a Comenius, a Rousseau, a Pestano, sí tengo que saber quién es ese autor, en qué época nació, quiénes fueron sus contemporáneos, cuál es su formación, con quién está debatiendo y cuáles son sus hallazgos más importantes en el campo. Cuando yo ya haya identificado eso, entonces sí lo leo, porque si ustedes descontextualizan al autor y lo quieren entender desde su temporalidad, no van a entender nada. Lo primero que van a hacer es cerrar el libro porque ya los aburrió, porque no lo han contextualizado. Si ustedes realmente quieren tener una lectura sistemática y seria de quienes van a leer, contextualicen al autor. La obligación de contextualizar al autor es del lector. El autor ya se murió, ¿no? Se temporalizó en su momento y se volvió en un clásico. Pero si ustedes no lo recuperan desde esa dimensión, no van a entender nada. Y a mí me preocupa porque esta ambigüedad de la que estamos hablando tiene que ver también con estos niveles de apreciación. La otra cuestión en relación a la problemática teórica tiene que ver con las dimensiones de lo educativo y con la referencia interdisciplinaria, transdisciplinaria, multidisciplinaria y ahora
digo, yo la llamo multireferencial y aquí asumo que lo adopto de las lecturas que hice de Patricia Dupuy y de Arroa, ¿no? Que tiene todo un debate sobre la multireferencialidad y que a mí me parece que da mucho sentido. ¿Desde qué lógicas de razonamiento y de articulación estamos analizando lo educativo y qué particularidades le estamos dando? Otro eje de discusión en la problemática teórica tiene que ver con los núcleos de reflexión de lo educativo, que al menos yo identifico tres: un núcleo teórico, un núcleo conceptual y otro axiológico. La siguiente, por favor. A partir de este marco global, podemos entender a la educación como una práctica y un campo histórico-social de tipo institucional y cultural, y a la pedagogía como un campo académico y disciplinario de reflexión y de intervención orientado a la formación del hombre, a partir de los procesos escolares y de instrucción y de las diferentes dimensiones relacionadas con la cultura en general. Si se dan cuenta, sin querer caer en un esquematismo, o sea, en un esquema, porque no es la intención, lo que intentamos hacer es que hay rasgos de particularidad sobre lo educativo. Lo importante es situarnos desde qué lugar queremos abordar este objeto, porque tampoco lo podemos abordar desde la universalidad o desde las visiones generalistas, porque no llegamos a ningún punto. Por eso es importante hacer una lectura cuidadosa de los autores, identificar su posicionamiento, identificar la perspectiva a la cual están atendiendo y desde ahí empezar a tomar una postura de lectura con respecto a su propia formación profesional. Voy cerrando, no sé cuánto tiempo tiene. Perfecto, cierro en 4 minutos. Niveles de problematización. Yo solamente, en la siguiente diapositiva, comparto algunos niveles de problematización con respecto al tema. Uno es la educación como formación, que tiene que ver, ¿no?, con el tema del desarrollo humano y del desarrollo social, y aquí se hace énfasis y recuperamos a un clásico, porque él lo planteó desde hace mucho, el doctor Enrique Moreno y de los Arcos, cuando él decía, ¿no?, que la naturaleza filosófica desde la ética y la política remite al discurso de lo pedagógico, pero también su naturaleza práctica desde la educación escolar y la cultura elemental. En este marco, la pedagogía se conceptúa como el aprendizaje de la educación elemental y posteriormente va adquiriendo un registro en el ámbito de la disciplina académica y universitaria. La doctora Dupuy ya nos planteó cómo de la Escuela de Altos Estudios se genera la Facultad de Filosofía y Letras que se crea en 1924, donde todavía la normal estaba en la facultad, y en 1934, si no me equivoco, sale la normal de la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, esa es otra historia. Otro registro tiene que ver con la educación, otro eje de problematización, la que sigue, tiene que ver con la educación como discurso científico, que este es otro gran debate, ¿no? Y aquí se analiza el grado de autonomía de la pedagogía con respecto a la filosofía, a la ética, a la política y a la ciencia. Y en este sentido, en la historia del pensamiento, el método científico clásico, como ya lo había dicho la doctora Dupuy, de origen positivista, desarrollado y legitimado por las ciencias naturales, se va a reconocer como un antecedente importante paralelo al análisis de las ciencias sociales, y también la pedagogía se ve atrapada en esta lógica discursiva. La siguiente, por favor, de la cual deriva todo un planteamiento de pensar la educación desde un recurso discursivo de científico, ¿no? Aquí podemos encontrar muchos elementos, yo los voy a mencionar nada más de manera muy general, porque la inserción de una perspectiva positivista y su formalismo lógico-matemático va a determinar en el ámbito de las ciencias sociales un carácter ahistórico de los fenómenos y de sus formas lingüísticas. Para Escolano, por ejemplo, en 1978, estos aportes, junto con el trabajo de los representantes de la llamada Escuela Nueva, tratarían de validar sus métodos con la observación y el recurso de las disciplinas humanas empíricas, con la esperanza de contribuir a lo que después se quería llamar una pedagogía científica. Otro registro importante de problematización tiene que ver cómo se entiende la educación como práctica sociocultural. Y aquí no me voy a detener, tiene que ver con todo el registro discursivo que se genera a partir de la configuración del Estado moderno en el siglo XIX, precisamente para la formación de una nueva ciudadanía. El siguiente, por favor.
Y el siguiente tiene que ver con la educación como una práctica sociocultural, y aquí me parece importante recuperar el debate que en su momento se ha venido trabajando tanto por la doctora Dupuá como por María Esther Aguirre Lora sobre la diferencia entre la formación normalista y la formación universitaria en el caso de México, donde no me voy a detener. Me voy a los retos y contornos del debate para cerrar, tengo 3 minutos me parece. Bueno, cerraría con lo siguiente en términos de retos y contornos. Uno sería pensar que abordar el tema de la identidad de un campo disciplinario, cualquiera que este sea, remite de forma necesaria a identificar sus rasgos teóricos, conceptuales y analíticos, así como sus lógicas de razonamiento. La siguiente, por favor. Nos saltamos la siguiente, retos y contornos del debate. Limitaciones, ahí estamos. No me voy. En una que dice limitaciones derivadas. Entre estos aspectos, otra de las cosas que tenemos que pensar son, sí la ven ya, entre las limitaciones derivadas de la etimología del término pedagogía, que en sentido estricto solo acogerían los estudios sobre la educación de la infancia. Otro aspecto que ha pesado mucho en el debate históricamente es la reducción del ámbito al estrecho círculo de las preocupaciones internas de la pedagogía tradicional, y la otra es una posible identificación didáctico-practicista de los trabajos pedagógicos. Terminaría con la cita de Escolano, que es la última, que dice: Escolano señala que el cambio terminológico y conceptual operado en los últimos años en la denominación de nuestro campo disciplinario no es arbitrario ni casual, sino que responde a transformaciones profundas de los contenidos, estructuras, métodos y objetivos de los estudios sobre la educación. Mi invitación es seguir pensando, planteando y afinando nuestra analítica sobre el tema. Gracias por su escucha. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Claudia Pontón Ramos, y en este momento vamos a abrir el espacio para que la doctora Berta Orozco Fuentes pueda pues plantear sus ideas. Antes vamos a dar una lectura también muy sintética del amplio currículum de la doctora Berta Orozco. La doctora Orozco es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en ISUE de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las líneas de investigación que trabaja la doctora Orozco está currículum y pensamiento crítico y educación. Es coordinadora académica del Seminario de Investigación, Currículum y Siglo XXI. Tiene diversas publicaciones en algunos capítulos de libros que tienen que ver con el campo del currículum y la línea también de filosofía y teorías educativas. Es integrante de la planta académica del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora invitada también en diversas universidades estatales de nuestro país y también de Latinoamérica. Algunos de los libros publicados que seguramente hemos revisado en lo referente sobre todo del currículum, tenemos las alternativas metodológicas de intervención curricular en educación superior, que es una coordinación entre CONACYT, la UDG, la UNAM, el ISUE, la Autónoma de San Luis Potosí, Plaza y Valdés. El libro también de currículum, experiencias y configuraciones conceptuales en México, tejidos conceptuales, espacios imaginarios y sujetos de la educación en la transición educativa, de Plaza y Valdés. Son algunas de las publicaciones del amplio currículum de la doctora Berta Orozco Fuentes. Bueno, la recibimos para que nos pueda hacer las interesantes aportaciones a este panel, discusiones en torno a la pedagogía y las ciencias de la educación. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este encuentro de estudiantes. Agradezco su paciencia. Espero que les quede un poquito de energía, porque estos temas de verdad son complejos pero necesarios de entender para ver cómo estamos enfrentando estas situaciones y sobre todo los procesos de formación quienes trabajamos en el campo de la educación. Me interesa un ángulo de esta temática
Me han servido mucho las exposiciones de la doctora Patti y de Claudia, porque yo voy a hablar de otro ángulo. Si bien recupero estas exposiciones y debates y la historia de los debates y las diferentes formas de nombrar las miradas de lo educativo como pedagogía, ciencia de la educación, ciencias de la educación, que esto ya vimos que tiene una historia, si el acto de nombrar algo remite al modo en que históricamente vamos significando con las palabras lo que queremos decir. Yo me voy a referir de estos debates que ellas ya trabajaron y por eso me sirven como telón de fondo, sobre el tema del currículum y la formación de los educadores y cómo este debate también a veces nos reta, nos desafía y nos plantea problemáticas, sobre todo en el diseño de los planes de estudio o rediseño de los planes de estudio. Entonces, si vamos a la primera diapositiva, por favor. Yo voy a hablar de 3 aspectos muy rápidamente, no voy a profundizar en ellos, no citaré muchos autores, pero detrás de todo esto hay una bibliografía. Yo traté más que nada hacer una síntesis desde una perspectiva curricular del asunto. En un primer lugar voy a recordar, no voy a exponer, voy a recordar una breve síntesis del debate de la teoría pedagógica en México, sobre todo en la década de los 80 y la discusión actual, desde un ángulo particular que ya, porque ellas ya ampliaron mucho sobre el tema, sobre el estatuto científico. Al final casi de la exposición de Claudia decía que una de las aristas y contornos del tema es el estatuto científico. Si este campo educativo tiene algún estatuto científico, la teoría pedagógica es una ciencia o qué es. El estatuto científico no es menor, es lo que le da legitimidad a una disciplina, a un campo de conocimiento. Entonces, lo voy a recordar nada más, no lo voy a exponer. Un siguiente hablar de las implicaciones de esta recuperación de los debates de la teoría pedagógica en la formación de educadores, ¿no? En la formación de nosotros como educadores o profesionales de la educación. Y al final voy a comentar el tema del currículum en cuanto a la problemática y los retos que implica la formación de los educadores centrados en los planes de estudio. Como me presentó aquí mi colega, una de mis líneas de investigación es el currículum y sobre todo en los últimos años he participado como acompañante, como asesora en procesos de diseño o como dictaminadora o evaluadora, lo que recientemente acabamos de hacer Claudia y yo, de planes de estudio para la formación de profesionales de la educación. Entonces, a partir de esta mirada curricular es que voy a recuperar la discusión de mis colegas. Siguiente diapositiva, por favor. Uy, algo se atoró en... sí. El plano epistemológico, aparte de lo que ya hablaron del eje histórico, el eje del debate de la identidad propio de la disciplina, como nos planteó Claudia, una arista que atraviesa estos debates es el plano epistemológico y el estatuto científico de la educación. Esta discusión o esta arista del problema está casi ausente, no totalmente ausente, pero casi ausente en las propuestas de formación y en los planes de estudio. Me pueden ustedes decir, no, pero es que en nuestro plan de estudios hay epistemología o filosofía de la ciencia o historia de la ciencia. Sí está como asignatura, pero yo me refiero más a la integración de ese saber en los procesos de nuestra propia formación para que nos dé claridad frente a lo que Claudia ya planteaba como la ambigüedad conceptual de la identidad disciplinaria, ¿no? Entonces, aparte de lo que todas ellas hicieron, me interesa este ángulo del estatuto de ciencia, el estatuto científico y el carácter científico de la educación, que también es una polémica
de larga data que podemos rastrear a el Estatuto del Conocimiento desde Aristóteles, llegando al siglo XIX, al XX y actualmente en el XXI. En la parte oscura, en la parte negra, no voy a relatar todas estas posturas, nada más estoy mostrando cómo, aparte de el desarrollo histórico de las maneras de nombrar a nuestra disciplina, a los saberes que nos forman como ciencias de la educación, pedagogía, estas posturas teóricas le subyace o formas de racionalidad de concebir el conocimiento, de producir el conocimiento y concebir la ciencia. Yo aquí nada más enumero, no me voy a detener en cada una de estas perspectivas y posturas epistemológicas que subyacen a las posturas teóricas de la educación a través de la historia. Desde la postura idealista del deber ser de la educación, como lo mencionó Patricia Ducois, pasando por las posturas de la ciencia empírica o explicación causal, en donde se pretendió hacer de la ciencia, de la educación, de la pedagogía o su cuestionamiento de si es ciencia o no es ciencia, tomando el parámetro o el modelo de ciencias, de las ciencias empíricas, empírico-analíticas o de las ciencias naturales y experimentales. Esa postura epistemológica subyació y en algunos casos aún subyace para legitimar si el estudio de lo educativo es una ciencia o si es un proyecto de ciencia o si son ciencias de la educación, porque no puede haber una disciplina científica aún de la educación. Hasta llegar con Dilthey, que arranca esta distinción entre las ciencias empíricas o de la explicación y las ciencias humanas o hermenéuticas, que remiten más a lógicas epistemológicas subyacentes en las teorías sociales, educativas y humanas, para no solo explicar, sino comprender a qué nos referimos con ciertas disciplinas. Y aquí tenemos a la perspectiva de las ciencias hermenéutico-comprensivas. Ya desde la segunda mitad del siglo pasado, fines del siglo pasado y en el presente, hemos escuchado, no me voy a detener en ellas, particularmente a partir de los debates postestructuralistas en relación a los fundamentos epistémicos, hablar de otras epistemologías. Las epistemologías y los debates actuales, por ejemplo, decoloniales, muy actualmente estudiados como perspectivas alternativas frente a las otras posturas epistemológicas para conocer los modos de construir y teorizar sobre determinados objetos de las ciencias sociales humanas, entre ellas lo educativo. Otras epistemologías producidas en América Latina, como la del presente potencial de Zemelman, otras epistemologías que brindan los abordajes de la diversidad y las miradas y otros abordajes. Por ejemplo, Claudia mencionó el aporte de Patricia Medina, quien habla de epistemologías de la diferencia, es decir, cuando las lógicas de razonamiento discuten esta idea de lo universal y lo particular, y emerge el reconocimiento siempre presente en los procesos humanos, culturales e históricos de la particularidad, de las diferencias. Bueno, pues esto remite también a lógicas epistemológicas de reconocer esto. No estoy explicando nada, simplemente estoy mostrando que dependiendo de las perspectivas epistemológicas que subyacen a las teorías, en este caso a las teorías educativas, pues tenemos una diversidad de perspectivas, miradas y forma de reconocer qué tipo de conocimiento es esto, y sobre todo si es científico o no. ¿Y por qué si es científico o no? Porque la ciencia pesa. Si un conocimiento es válido y legítimo es porque es científico, ¿no? Y a través de la historia de la pedagogía, como nos han expuesto aquí, ha preocupándose por el carácter de legitimidad.
Ya ellas hablaron de las formas de nombrar del campo educativo con una base de las posturas epistemológicas. La siguiente diapositiva, por favor, que no las voy a nombrar porque ellas ya lo mencionaron, me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, me voy a la siguiente diapositiva. El segundo punto. ¿Por qué reconocer la historia de estas discusiones y de estas miradas y de estas formas de concebir lo educativo, si es una ciencia, si es una ciencia humana social, si es un proyecto de ciencia, si son ciencias de la educación, porque no puede haber una sola ciencia, si no es lo mismo pedagogía como disciplina y la educación como el objeto de estudio de esta disciplina? Ellas ya lo expusieron ampliamente. Aquí lo que me interesa puntualizar también brevemente son las implicaciones de estos debates y su ausencia en la formación de los educadores. Y esto le resta, tiene un efecto, la debilidad del discurso pedagógico en los planos epistémico y teórico en la formación de los profesionales de la educación. Aquí también ustedes me podrán decir, no es cierto, es que en nuestros planes de estudio llevamos epistemología, llevamos filosofía y educación, o filosofía de la educación o epistemología de la educación. El de y el I tiene implicaciones lógicas también. Pero generalmente nuestros estudiantes, como decía Claudia, cuando llegan a los últimos semestres, porque nosotras damos una asignatura que se llama Filosofía, Teoría e Historia de la Educación y de la Pedagogía. Yo doy 7 y 8 y Claudia da en otros grupos otros tantos. Y llegan nuestros estudiantes, cuando mucho han oído a quién es Dewey, Durkheim. Si lo escucharon, pero no recuerdan qué dijo Durkheim, ni qué implicaciones tuvo para el objeto de estudio para el cual. O nos dicen, es que como pedagogos, ¿cuál es nuestra identidad como pedagogos? Claudia habló de la problemática de la identidad de la disciplina, pero esto se ve reflejado en la problemática de la identidad de los profesionales de la educación, ¿sí? Por eso es que me interesa esta discusión en relación a la formación y sobre todo en relación a las propuestas curriculares y planes de estudio de cómo está esto. Puede estar la asignatura, lo que no está es la incorporación como un conocimiento que nos permita comprender la naturaleza de nuestra disciplina, de nuestro objeto y de nuestros quehaceres o prácticas profesionales. Entonces, esta debilidad en los planos epistemológico y teórico también tiene algunos efectos, como es, ya lo dije, sintetizo, la problemática de la legitimidad del campo pedagógico y teórico de la educación por un lado, y la identidad a veces poco clara acerca de los profesionales de la educación. Yo le digo a mis estudiantes, no es que no haya una identidad de su formación como profesional. El problema es que no hemos entendido cómo hemos llegado a través de nuestros procesos formativos a esas confusiones y falta de claridad. Ni modo, hay que conocer la historia de las teorías educativas. Ni modo, hay que enfrentarse a, como decía Adriana Puigros, a la teoría, a ese duro hueso de roer que es la teoría. ¿Sí? Actualmente, ante los cambios y las reformas educativas, se nos dice, es que urge resolver los problemas prácticos de la educación básica, de la educación media. Sí, y paradójicamente dices, necesitamos más herramientas teóricas y metodológicas para poder entender la complejidad de los problemas educativos. Entonces, teoría sí, teoría no. Y esto tiene que ver quizá como la forma que en los procesos de la información asimilamos o no, nos apropiamos o no de estas discusiones. Y por lo tanto, pienso que una manera de enfrentar las problemáticas identitarias de los profesionales de la educación tiene que ver con esta ausencia, yo digo, o desarticulación de estos saberes en el diseño de los planes de estudio. Ahora sí entramos, es la última parte de mi exposición. Como me tocaba al final, yo ya sabía que iba a tener poco tiempo y entonces estoy siendo muy telegráfica con el riesgo de que se me entienda poco, pero con sus
preguntas seguramente podremos aclarar algo de esta compleja problemática. La cuestión curricular. La problemática y los retos para la formación en educadores en México, pero desde esta perspectiva curricular y particularmente del diseño de los planes de estudio que a mí me ha tocado enfrentar, ya sea como acompañante, como profesora, como maestra, el asunto de estos planteamientos. Esto lo he podido observar, como les digo, particularmente desde los planes de estudios de la formación en pedagogía. ¿Qué es lo que observo en los planes de estudio? Una escasa incorporación actualmente de estos saberes teóricos, teórico-educativos, de esta distinción entre pedagogía, ciencia de la educación, ciencias de la educación. Una escasa articulación, y se presenta en forma de desarticulación, del estatuto científico de estos saberes teóricos en torno a lo educativo. Y yo digo, una escasa incorporación es porque no es que no haya contenidos en los planes de estudio. Puede haberlos al principio, en medio, pocos, muchos, de carácter introductorio, de carácter disciplinar, pero cuando yo me refiero a la escasa incorporación, me refiero específicamente a cómo estos contenidos, estos saberes teóricos, educativos, se encuentran de una manera desarticulada en relación a los ejes de formación y los trayectos de formación por etapas en el trayecto formativo de las carreras, ¿no? En los diseños de planes de estudio, particularmente de los años 90 para acá. Porque en los años 80 en México, estas discusiones estaban muy vivas. Yo recuerdo aquel encuentro en la ENEP Aragón de los 80s, que la discusión estaba acerca de qué es pedagogía, qué es la ciencia de la educación, el estatuto epistemológico de la educación, la identidad del pedagogo o de los cientistas de la educación. Eran discusiones que nos ocupaban a los educadores, a los que nos estábamos formando en el campo educativo y a los formadores de los formadores en el campo de la educación. Después esos debates se replegaron frente a una emergencia y un avance de las discusiones en las ciencias sociales, humanas y de la cultura, el psicoanálisis, las teorías postestructuralistas, los nuevos debates de la filosofía política. Por eso hablaba yo en un principio de las epistemologías en plural. De repente al campo arriban otras perspectivas con otras lógicas que fundamentan no solamente a las ciencias de la educación, sino a las ciencias sociales y humanas de la cultura, pero que en la formación de nuestras carreras educativas se encuentran de manera muy de pasada, muy introductoria, muy ausentes y muy desarticuladas en los planes de estudio. Y sobre todo se repliegan en la década de los 90 porque hay un giro en el modo de concebir y las exigencias a la educación, porque tenemos que ir hacia la sociedad del conocimiento, hacia la sociedad educada, en este nuevo orden histórico que está ordenando el mundo, e incorporar las nuevas tecnologías, por eso la ciencia y la información. Y para todo eso tenemos que refundar la educación, pero con una educación que ya deje atrás las teorías que nos estorban, porque lo que necesitamos son saberes operacionales, el saber hacer, el saber de las competencias, las competencias, etc. No está mal eso, vincular la educación y el trabajo, eso está muy bien, ¿sí? Yo creo que no es que nos neguemos a los cambios y a las reformas educativas, sí, pero entendamos cuáles son las lógicas de estos giros en relación al conocimiento de las diferentes áreas de conocimiento y a los procesos de formación y los perfiles y semblanzas profesionales de nuestros egresados, incluyendo a los profesionales de la educación. Entonces, voy a citar solamente un caso que me tocó enfrentar esta problemática de la desarticulación y de la ambigüedad conceptual de las teorías de la educación.
Me tocó acompañar a la Comisión Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Veracruzana. Ellos venían trabajando desde su modelo educativo integral y flexible en la Veracruzana, que emergió en 1999-2000. Por eso les digo, hay un giro en los diseños curriculares, un cambio en los diseños curriculares de los 90 para acá. Y esta universidad planteó un modelo integral y flexible, ¿no? Pero ¿qué pasó con las carreras, con la carrera de pedagogía? Porque en esta universidad se nombra a pedagogía la formación de los profesionales de la educación. Es una carrera que se da en 4 sedes, en Poza Rica, en Veracruz y en Jalapa con el programa abierto y el programa escolarizado. 4 equipos tratándose de poner de acuerdo cómo rediseñar el plan de estudios que databa del año 2000 y que afortunadamente logramos que se hiciera una modificación, una actualización y una mejora y una mayor integración de los distintos ejes de la formación en la Veracruzana. No, me quedo en esta. Cuando estamos, ustedes saben, o si no se los comento, que cuando estamos en los procesos de elaboración curricular y particularmente en la fase del diseño o rediseño o evaluación de los planes de estudio, pasamos por 2 grandes etapas. La fundamentación, que es toda la discusión y contextualización de lo que queremos formar, hacia dónde ir, los objetivos de las carreras, los perfiles y las semblanzas profesionales, etc. Y una vez que las comisiones, después de muchos debates y de muchas tensiones y luchas de los grupos académicos, finalmente logran formular la fundamentación. En la fundamentación en pedagogía de la Veracruzana se pusieron de acuerdo en que querían fortalecer el eje de la formación pedagógica, que se había debilitado ante otros programas que la universidad introdujo, como fue el proyecto Aula, el diseño por competencias, el modelo integral y flexible, etcétera, muchos cambios que habían dado. En esta universidad, pedagogía lo que quería era fortalecer el eje de formación pedagógica, o sea, ser pedagogos, porque se estaba confundiendo con lo que se forman las normales los maestros, que es muy loable, pero que la pedagogía, como ya lo expusieron, no solamente compete a la formación de maestros. En la fundamentación, todas las comisiones, las cuatro comisiones que forman la comisión estatal, se pusieron de acuerdo que uno de los ejes era fortalecer la formación pedagógica y teórico-pedagógica. E incluso el equipo de Jalapa fue a recuperar los debates ciencias de la educación, porque desde ahí, si daban a conocer eso a sus estudiantes, iban a fortalecer la formación pedagógica, iban a fortalecer la identidad de los pedagogos. El problema fue cuando pasamos ya al diseño y a la ordenación de los trayectos formativos, la educación básica general, la educación básica disciplinaria, la formación disciplinaria y la formación terminal, que es donde van a integrar todos los saberes. Nada más que, aunque ellos le llamen, no les llaman asignaturas, les llaman a las asignaturas experiencias educativas, no les llaman asignaturas, pero uno ve el mapa y son los clásicos cuadros por las asignaturas. ¿En dónde van a integrar esto? Bueno, lo que hicimos fue un esfuerzo de incorporar contenidos teóricos de las ciencias de la educación y de la pedagogía, pero se atendió mucho el carácter de articulación de los ejes de la formación de licenciatura. Ellos plantearon 3 ejes para guiar todo el diseño, que fueron el fortalecimiento del eje de la formación pedagógica, el fortalecimiento del eje de la formación social y el fortalecimiento del eje de la formación humana. A partir de eso rediseñaron el perfil del profesional de la pedagogía, y a partir de estos ejes ya nos fuimos al mapa a distribuir
las teorías, los saberes teóricos, los saberes disciplinarios, los saberes procedimentales, los saberes metodológicos. Fue una larga historia que no les voy a contar, pero lo que tuvimos en mente, o más bien la comisión, y yo lo que les decía, les devolvía los resultados de los procesos de discusión en la etapa del diseño, fue que la reflexión pedagógica, más que, no íbamos a resolver si es ciencia o no ciencia, sino cómo íbamos a enfrentar la incorporación de los saberes teórico-educativos al plan de estudios. ¿Sí? Y el acuerdo de la comisión que logré con ellos fue pensar una manera de cómo integrar tanto las teorías educativas que estaban en tensión con los saberes del saber hacer, los saberes operacionales y los procedimentales, y con los discursos que la universidad metía, como era el de las competencias y las habilidades para la resolución de los problemas prácticos en la educación desde los años 90 de su modelo educativo. Es decir, lo que quiero decir es que nos enfrentamos a muchas tensiones, a muchas contradicciones que tenían que ver entre los saberes teórico-educativos y los saberes prácticos que exigía el modelo y la reforma educativa. ¿Cuánto me quedan? 3 minutos. Estos esfuerzos de integración entre los saberes teórico-conceptuales y metodológicos en el diseño lo pudimos enfrentar como pudimos en el diseño del mapa, pero lo mero donde buscamos la integración y una forma de gestión fue en la revisión y actualización de los programas de las experiencias educativas. Y lo hicimos de manera colegiada, es decir, cada equipo de Poza Rica, Jalapa, las 2 Jalapas y Veracruz, había un trabajo previo de trabajar con sus academias, en donde se reunían los maestros de tiempo completo, de medio tiempo y por asignaturas, e hicieron un trabajo de deliberación con sus asegúnes, pero lo logramos al final, que ellos fueran recogiendo el saber de los docentes de las academias para llevarlo a las comisiones estatales y sobre todo en la fase de los programas, ¿sí? Se buscó esta articulación a través de los ejes de formación. Se buscó una capacidad de poner su saber especial. Con los profesores se le recuperó el estatus de intelectual, no de aplicador del currículum de los maestros, sino de los profesionales que ponen su saber al servicio de un proyecto de formación, de un proyecto curricular. Esto no fue fácil, esto que se los platico nos llevó casi 2 años de discusiones, de luchas. Ellos ya lo habían intentado durante 6 años antes y no se había logrado. No se logró un plan perfecto, pero sí actualización, menos fragmentación de contenidos, pero sobre todo a través de las academias y de las comisiones, los contenidos de las experiencias educativas. Lo que buscamos intencional y deliberadamente fue cómo articular las teorías educativas con saberes teórico-disciplinarios, con saberes procedimentales, para trabajar desde un principio los ejes de formación e ir avanzando hasta llegar al núcleo integrador, en donde se recuperaban a través de los programas los contenidos teóricos, los contenidos metodológicos, en proyectos que a su vez sirvieran para la titulación de los egresados. Bueno, vuelvo a decir, hicimos un esfuerzo de recuperar la colegialidad, el carácter deliberativo del currículum con la planta de profesores. Algunos retos, es decir, algunos, no todos, hay muchos más, pero frente a esta problemática de la incorporación de las teorías y saberes educativos a los planes de estudio, yo identifico por lo menos 3. Tengo otros, pero estos son los que me interesa puntualizar. Trabajar por la superación de las tensiones señaladas y enfrentar el tema de la legitimidad de la formación de los profesionales de la educación. Esta es una discusión que amerita justo la discusión de la formación teórica de los educadores, teórica y epistemológica.
Un segundo reto para la elaboración, las revisiones curriculares y la elaboración de los planes de estudio es el reto de la formación integral. Desde los 70s, yo recuerdo que estamos pugnando por la formación integral, ¿sí? ¿Por qué se exige la formación integral? Y ha tenido múltiples versiones o formas de significación de este enunciado de la formación integral y flexible entre la formación epistemológica, la formación teórica en educación y la construcción de los objetos multireferenciales y complejos de las prácticas profesionales en las que se desempeñan los profesionales de la educación. Yo señalaba que desde la perspectiva curricular y del diseño o rediseño de planes de estudio, un problema es la desarticulación de estos saberes, más allá de la discusión del estatus científico, ¿sí? Entonces, un reto es trabajar esto y que no nos aparezcan en los planes de estudio por acá los saberes teóricos y por allá los saberes prácticos o procedimentales. Un tercer reto que identifico es muy importante porque lo viví con los maestros y lo he vivido con otros procesos de acompañamiento de rediseño de planes de estudio en la UNAM y fuera de la UNAM, es la recuperación de la colegialidad. Algo muy, para mí, un pilar de la universidad pública, ¿sí? La deliberación, la colegialidad, debilitado ante esta fragmentación e individualismo de las prácticas y la gestión educativa en nuestras instituciones. Pero más sin embargo, al menos para estos procesos, a mí me ayudó un poco fomentar, hasta donde lo fue posible, en este cambio, en el de enfermería de San Luis Potosí, en el de trabajo social en el cual ahorita estoy acompañando también. El papel de los colectivos docentes, las academias de los profesores en los procesos de fundamentación, diseño y puesta en marcha y en gestión en la operación de los planes de estudio. Parte del diseño es contemplar el programa operativo para la puesta en marcha de los planes. Hay otros retos que enfrentar desde la perspectiva curricular, este asunto de la teoría pedagógica, teorías educativas, pedagogía, ciencias de la educación. Yo nada más he querido poner una probadita de manera muy general, con el riesgo de que no se haya podido entender del todo, pero lo podemos conversar. Hay otros retos que no abordo por el momento. Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Última. Que permite pasar por la presión del tiempo. Bueno, algo importante que destacar es que es muy complicado reunir a tres especialistas de la calidad académica como las que el día de hoy doctoras muy apreciadas por este instituto nos acompañan. Y bueno, tienen ya los tiempos muy limitados porque ya de aquí al aeropuerto pues es un tramo importante. Y bueno, vamos a abrir el espacio únicamente para una pregunta. Alguna persona que quiera realizar una pregunta, muy bien, ya alzó la mano el joven. Compañeros del comité organizador, compañeras, en la fila del medio, en la parte trasera, vemos ahí una mano que iba a ser. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Señoras panelistas, buenas tardes, un gusto escucharlas. Bueno, mi nombre es Ulises Valle, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En esta ocasión mi pregunta va dirigida para la doctora Patti. Me pareció una presentación muy buena. Y bueno, usted nos hablaba sobre una diferencia, una concepción de pedagogía y ciencias de la educación. Nos mencionaba que la pedagogía consistía no en acciones, sino en teorías, que son maneras de concebir a la educación. Y posteriormente nos mencionaba que las ciencias de la educación era el describir, analizar y explicar a la educación. Y bueno,
Mi pregunta es si desde su perspectiva considera que las ciencias de la educación surgieron como una vía de solución al declive educativo originado por el déficit que tenía la pedagogía en ese momento, referente a los diversos problemas sociales que surgieron en el siglo XIX, inmersos en la formación de los estudiantes, desde un enfoque social involucrando a las diversas ciencias que pertenecen a la formación y entendimiento de los estudiantes. Gracias. Tu pregunta es muy amplia y no fácil de resolver, pero lo que yo pienso es lo siguiente. La pedagogía surgió en Francia y en Europa con base en la necesidad de resolver los problemas de alfabetización después de tantas guerras, después del maltrato a los trabajadores, etc. Entonces, y la institucionalización de la escuela. Por eso surgió la pedagogía en Francia, en Alemania, etc. El término pedagogía se sigue utilizando en Alemania, como dijo la doctora Bonton. Francia fue tomada por los alemanes en la parte de Alsacia y todo el este de Francia, en la época en que se bifurca la Iglesia Católica y se instaura el protestantismo. Entonces, los protestantes abren muchas escuelas al este de Francia con sus métodos maravillosos para alfabetizar, para educar a los niños de primaria sobre todo. El tránsito a la ciencia de la educación es porque Pablo Latapí, que es un filósofo muy importante de México, que ya se fue, bueno, de la tierra, decía que pero no en cuanto a su obra, digamos, decía que la pedagogía alemana es filosofía, que allá se forma a los pedagogos como filósofos de la educación. Y esto tiene vinculación con lo que pasa en el pensamiento francés, o sea, se trata de la prescripción de alguna manera, o de la reflexión sobre lo educativo. El tránsito a ciencias de la educación tiene que ver con el reconocimiento de que la física, a pesar de ser la disciplina madre de todas las ciencias, no puede trasladarse igual a otras disciplinas como la antropología, el psicoanálisis, la educación, la filosofía. Es decir, no se puede trabajar y producir conocimiento en biología, en química y en medicina de la misma manera que se produce en todas las ciencias antropológicas. Lo educativo es una ciencia antroposocial finalmente, porque el hombre está metido. Ya no puedo extenderme más porque ya se acabó el tiempo. Agradecemos mucho a nuestras panelistas, tres importantes investigadoras del ámbito educativo, y pues muchos de nosotros, los aquí presentes, profesores, estudiantes de estas universidades, pues las hemos leído y tenemos el gusto de conocerlas y contarnos su amistad. Y bueno, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nombre del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En primer momento vamos a entregar el reconocimiento a la doctora Patricia Ducoy-Guati, para que pedimos un fuerte aplauso, por favor. Le agradecemos por su visita en la agenda. Y bueno, doctora, le vamos a hacer entrega de un obsequio a nombre de la comunidad del ICE para usted, por favor. Muchas gracias por su participación en nuestro panel. También hacemos un reconocimiento también muy especial para la doctora Claudia Pontón Ramos. Doctora, nuevamente bienvenida al ICE. Y también aquí nuestro comité organizador le hace entrega de una artesanía oaxaqueña. Esperemos que le guste. Gracias.
Y finalmente hacemos entrega de su constancia por la participación a la doctora Berta Orozco Fuentes. Nuevamente, doctora, gracias por apoyarnos. Siempre es un gusto escucharla por su amplia experiencia en el ámbito del currículum. Y también vamos a hacer entrega aquí nuestra compañera del comité organizador de una artesanía oaxaqueña de Santa María Soma, a los que en ese momento el director. Y bueno, pues les agradecemos, les recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Y bueno, pues que su regreso